Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Eclesiastes o Cogelet, como se puede encontrar en la mayoría de las Biblias. Capítulo 1, versículos 2 al 11. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron, y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 89 y el responsorio es: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día, que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta lectura viene del libro del Eclesiastes o Cogelet, como a veces se encuentra en las Biblias. Eclesiastes es la traducción en griego
de la palabra hebrea de Kohelet, que quiere decir maestro. Y es muy común en las Biblias hoy en día encontrar ya sea el nombre de Eclesiastes de este libro y después en paréntesis Kohelet. Así que Eclesiastes viene de la traducción en griego de la palabra en hebreo de Kohelet, que quiere decir el maestro. Se le atribuye este libro a Salomón, es lo que dice el primer verso de este libro, libro según el hijo de David, que hace referencia a Salomón, el rey sabio. Pero los comentaristas hoy en día están claros de que este libro fue escrito mucho después de Salomón. Pero en tiempos antiguos era común atribuirle libros a gente de renombre para que el libro obtuviera pues popularidad. Y podemos imaginar de que el autor de este libro pues utilizó a Salomón porque fue conocido por su sabiduría. Ahora, el personaje que está hablando dentro de este libro, pues también puede fácilmente uno imaginar que fuese un rey, ¿no? Alguien como Salomón que teniéndolo todo, probándolo todo, a últimas termina cansado, agobiado, quizás enfadado de la vida porque nada le satisface, ¿no? Esto también nos puede recordar, por ejemplo, a la historia de Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, ¿no? Que siendo hijo de un rey y que vivió por mucho tiempo en el palacio protegido y aislado del resto del mundo, y un día que se escapa, pues ve la miseria humana, ve la enfermedad, la vejez y la muerte, y esto lo desconcierta puesto que ya a su edad de 20 y tantos años nunca había visto la miseria humana, y entonces lo abandona todo, en cierta manera también igual como el personaje de este libro, cansado, quizás confundido y perturbado porque no encuentra paz en su corazón, en su alma, ¿no? Y hasta cierto punto, la actitud de este personaje que habla dentro del libro parece ser muy cínico, muy pesimista, pero no. Yo creo que nos presenta una experiencia fría de la vida en lo cual cuestiona todo lo sabio humano, cuestiona todo lo que el ser humano puede lograr y a últimas llega a la conclusión que no satisface. Y la conclusión al último de este libro de Eclesiastes será de que solamente en el Señor se puede encontrar la respuesta a esas ansias que laten en el corazón. Ya también San Agustín en el siglo IV, ya entre mucho de lo que él nos dejó, tiene unas palabras que también coinciden mucho con la experiencia de este autor o personaje del libro, cuando dice: Señor, tú nos has creado para ti y nuestras almas están ansiosas hasta que no descansen en ti. Tú nos has creado para ti y nuestras almas están ansiosas hasta que no descansen en ti. Y considerando el tipo de hombre que fue San Agustín, ¿no? Un hombre que vivió la vida a su máximo y tardó en convertirse, sabiendo que constantemente Dios lo llamaba, pero hasta que él que en cierta manera quedó cansado y quizás hasta cierta manera harto de la vida, en la cual no encontró respuesta a ese vacío en el ser humano, ¿no? Y que solamente cuando finalmente se convierte, pues, en la relación con Dios, encuentra la respuesta a esa ansiedad, a ese vacío que llevamos dentro. Y esta será prácticamente una de las conclusiones del personaje de este libro, cuando dice, ¿no? Teme al Señor y cumple sus mandamientos. La otra conclusión que también da este libro hacia el final es de que la vida es corta, la vida es incierta, así que aprovecha el presente y trata de vivir lo mejor que puedas, ¿no? Y esta es la segunda de las conclusiones que nos dará hacia el final del libro este personaje que nos habla. Dice la lectura de hoy:
todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Aquí los superlativos abundan en este libro, ¿no? Este primer versículo, ¿no? Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Otra frase que repetirá mucho en este libro es vanidad de vanidades, lo cual es un superlativo, es como decir vanidad extrema, ¿no? O también cuando dice todo bajo el sol, ¿no? Es otro superlativo que dice no hay nada que pueda ser diferente, todo es igual, todo se repite, todo eso es un ciclo, ¿no? Así que hemos de estar preparados para escuchar el repetir de ciertas frases que manifiestan los superlativos de la expresión con las cuales busca dar o iluminar cuál es la experiencia humana simplemente basada en el hombre, si no está conectada con Dios. Continúa la lectura diciendo, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. Aquí está, en esta primera lectura, también utiliza los 4 elementos que en aquel tiempo se hablaba mucho, tanto en la física como en la filosofía: la tierra, el fuego, el viento y el agua. Y aquí en este verso ya ha mencionado el tema de la tierra, cuando dice, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. Y ahora hablará del fuego en la imagen del sol. Dice, el sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Y después ahora nos habla del viento. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Y ahora nos habla del agua. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Con estas expresiones donde hace referencia a los 4 elementos de la tierra, del fuego, del viento y del agua, pues está utilizando filosóficamente los elementos de la naturaleza que eran muy comunes en las reflexiones tanto de la metafísica como de la filosofía y de la ciencia. Dice, todo es difícil de entender, no deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Estas palabras son tan actuales hoy en día, por ejemplo, pensando en el medio del internet, ¿no? ¿Cuánto tiempo no gastamos viendo videos, escuchando música, no? Los ojos no se cansan de ver tantas cosas, pero ¿qué nos queda después de ver tantas cosas? Quizás somos distraídos, pero ¿qué se queda después de ver tantas cosas, de escuchar tantas cosas, no? Y siempre vamos buscando algo más, como una adicción. Quizás en este video, quizás en esta música, algo nuevo voy a descubrir. Y no descubrimos nada nuevo, ¿no? Así que estas palabras que el personaje de este libro nos dice son tan actuales hoy en día, puesto que aún con la ciencia, aún con la tecnología que tenemos hoy en día, pues simplemente son diferentes instrumentos que nos entretienen, pero que a última ese vacío que llevamos dentro no lo puede llenar ni la tecnología ni la ciencia. Es algo existencial, ¿no? Y es la experiencia que tanto este autor como lo que mencioné al principio, ¿no? del fundador del budismo, de Siddhartha Gautama, ¿no? Que también cuando tuvo ese encuentro con la enfermedad, con la vejez y la muerte, se queda desconcertado, ¿no? Confundido, y se lanza a ir en busca de la respuesta del sufrimiento, ¿no? Pues igualmente aquí este autor nos presenta eso, después de haber probado todo, de haberse metido en diferentes experiencias y situaciones, quizás queda hasta asqueado, ¿no? De que nada pudo llenar
ese vacío, nada le pudo dar esa experiencia de la cual también San Agustín nos habla en esas palabras que les compartí al principio, ¿no? De que Dios nos ha creado para Él y nuestras almas están ansiosas hasta que no descansen en Él, ¿no? Que es la conclusión a la cual este autor llegará hacia el fin de este libro, cuando nos dice: teme al Señor y cumple sus mandamientos. Si lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo. A últimas, nos viene a decir el autor que el hombre es un ser transitorio. Está condenado al olvido. Solo puede contar con el presente. Así que aprovecha el presente y vívelo en la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque no es sabio, nos diría el autor no es sabio vivir para un futuro que es incierto. Y si desconocemos el futuro, entonces, ¿cómo nos vamos a comprometer a un futuro que no conozco, que es incierto y que no tengo ninguna certidumbre de lo que puedo obtener? Así que lo único real, nos dirá este autor, es el presente. Así que busca vivir lo mejor que puedas, lo cual es muy diferente a simplemente, como se dice en dicho, ¿no? Darle vuelo a la hilacha y simplemente goza la vida. No es esto a lo que se refiere él. Se refiere a buscar una cierta dignidad y gozar de la vida en el presente, pero no para que te destruyas o para que destruyas a otro, ¿no? A últimas, este libro es libro de sabiduría que busca hacernos reflexionar en el sentido profundo de la vida y también en el sentido práctico de la vida. Continúa diciendo: si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia de lo nuevo, de la novedad, ¿no? Que quizás nos dura el entusiasmo y el gozo por un momento, una hora, un día, ¿no? Y ya que pasa lo novedoso de eso nuevo, de ese nuevo juguete, de ese nuevo entretenimiento, ya nos cansamos y vamos en busca ahora de algo más y algo más y algo más, como un vicio. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Parece muy negativo, parece cínico, pero es una reflexión fría de lo que en realidad vivimos, ¿no? Por ejemplo, ve a un cementerio antiguo y verás entre las tumbas más recientes y compáralas con las tumbas ya más antiguas, que ya ni los nombres se pueden ver y solamente queda quizás alguna referencia, alguna cruz, algo que diga que aquí está sepultado alguien, pero ya ni el nombre aparece, ¿no? Y esto es parte de la experiencia humana, que a últimas, pues, nuestras historias se quedarán en el polvo de la historia. Nuestras vidas se quedarán en el polvo de la historia y que quizás la mayoría de nosotros pasaremos al anonimato, ¿no? Y parece una reflexión muy cruel, muy cínica, pero no. Es parte de la realidad de la vida que compartimos. Pero que cuando nos unimos a aquel que en amor nos cree, en amor nos sostiene, no encontramos solamente un consuelo, no es el consuelo, sino un sentido de la vida de que aún en mi pequeñez, en mi insignificancia, mi vida tiene sentido, mi vida tiene valor, ¿no? Y que vivirlo de la mejor manera, con la mejor dignidad posible, pues cada minuto, cada segundo, cada momento, cada experiencia, cada encuentro con otro ser humano y con Dios, pues tiene el potencial de abrirnos nuevos horizontes.
Yo creo que esta también puede ser parte de esta reflexión de este libro de Eclesiastes. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Y aquí tenemos un evangelio corto que es un tipo de transición donde se nos presenta a Herodes. ¿Quién es este Herodes que se menciona en este evangelio? No es el Herodes el Grande que reinaba cuando Jesús nace, y que este Herodes, Jesús el Grande, fue el que trató de matar al niño Jesús, y por eso José toma a María y al niño y huyen a Egipto. Esto lo encontramos en la narración de la infancia del niño Jesús en los primeros capítulos del Evangelio de Mateos. Este Herodes que se menciona en este Evangelio viene siendo el hijo del Herodes el Grande. Herodes el Grande divide su reinado en 4 partes, por eso a veces se le nombra con la referencia de Herodes tetrarca, que significa, tetrarca hace referencia a la 4ª parte que él recibió de herencia del reinado de su padre Herodes el Grande. Entonces, Herodes que se menciona en el Evangelio de hoy, Herodes tetrarca, es el hijo de Herodes el Magno, que gobierna, no es rey en realidad, rey fue su padre, simplemente es un gobernador de la región de Galilea, lugar donde Jesús dedicó gran parte de su ministerio público antes de dirigirse a Jerusalén. Así que este es el Herodes que se menciona en el Evangelio de hoy. Dice, en aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Así que Herodes tetrarca es gobernador de Galilea, donde Jesús dedica la mayor parte de su tiempo. Ya ha escuchado acerca de su predicación, ha escuchado quizás de las sanaciones, los milagros, de las expulsiones de demonios, y lo deja perplejo. ¿Por qué lo deja perplejo? ¿No? Porque al escuchar las noticias acerca de Jesús, también la gente empieza a decir, ¿quién es Jesús? Y ya surgen diferentes opiniones acerca de la identidad de Jesús. Y algunos dicen que en Jesús habita el espíritu de Juan el Bautista, que ha resucitado en él, y que por eso él hace estos prodigios. O sea, las sanaciones, los milagros, la expulsión de demonios. Pero el gobernador Herodes no llega a creer lo que la gente opina acerca de Jesús, de que en él habita el espíritu de Juan el Bautista, porque este Herodes fue quien mandó arrestar y después a decapitar a Juan el Bautista, aunque Lucas no nos cuenta toda la historia que la encontramos en Marcos y en Mateos. Lucas solamente nos menciona aquí lo que Herodes nos dice de que él fue quien lo mandó decapitar, pero no nos cuenta el cómo y por qué. Dice, Herodes se enteró de todos los prodigios de Jesús, que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, o sea que el espíritu de Juan había resucitado en Jesús y por eso hacía esos prodigios. Otros decían que era Elías que había regresado. Ya se hablaba mucho acerca de que antes de que viniera el Mesías, el enviado de Dios, Elías regresaría para preparar el camino del Mesías. Recordamos que el profeta Elías no muere, es llevado al cielo en una carreta en fuego, y que así como fue llevado al cielo en esa carreta en fuego, él regresaría para preparar la venida del Mesías, o sea, de la época mesiánica. En el Evangelio de Mateos, Jesús interpreta la presencia de Juan el Bautista como la venida de Elías, y es así como el Jesús en el Evangelio de Mateos lo interpreta la existencia y la presencia de Juan el Bautista. Otros dicen las opiniones que Herodes escucha, otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Se decía que quizás también el profeta Isaías o el profeta Jeremías, que son profetas de los grandes del Antiguo Testamento, regresarían también para preparar la escena del Mesías.
pero era más común escuchar que era Elías el que tenía que venir. Y ahora, hacia el final de este evangelio, pues se nos da como si se nos diera una ventanita a la mente, al espíritu de Herodes, que está reflexionando acerca de lo que la gente dice y de lo que él piensa. En el evangelio de Marcos, Herodes está convencido de que en Jesús está el espíritu resucitado de Juan el Bautista. Sin embargo, aquí en Lucas no tiene esto. El Herodes de Lucas está incierto y no sabe qué pensar. Pero se queda con la curiosidad de querer ver a Jesús. Y esta curiosidad de querer ver a Jesús es interesante, ¿no? Porque ¿de dónde le nace esta curiosidad? Yo diría que es más que curiosidad, es morbosidad de querer verlo porque quiere ser entretenido, como si Jesús fuera uno de estos magos o un payaso de circo para que lo entretuviera. Y yo creo que es eso lo de Herodes, ¿no? No tiene interés de verlo por querer saber más o por querer dejarse atraer por él a lo que Jesús le quiere compartir. No, lo de Herodes es más morbosidad, pero no tiene interés en dejarse atraer o conocer más acerca de quién es Jesús y qué es lo que él proclama, qué es lo que él comparte. Ahora, de querer ver a Jesús lo podemos compartir con otras 2 escenas en el Evangelio de Juan, donde sale esta referencia de querer ver a Jesús. Dice, pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. Y esta es la única referencia que el Evangelio de Lucas nos da acerca de que Juan murió y fue decapitado por gobernador Herodes. Y es lo único que nos cuenta acerca de la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién será, piensa Herodes, el del que oigo semejantes cosas? Y después Lucas nos pone estas palabras curiosas que dice, y tenía curiosidad de ver a Jesús. Ahora yo diría, comparemos esta curiosidad de ver a Jesús de Herodes con la curiosidad, por ejemplo, de los discípulos de Juan el Bautista, que cuando Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, después los discípulos de Juan el Bautista van detrás de Jesús y le preguntan, Maestro, ¿dónde te estás quedando? Y Jesús le dicen, vengan y vean. Jesús los invita para que se queden con él y para que ellos mismos vean por su propia experiencia quién es él y qué es lo que les ofrece, ¿no? Los discípulos de Juan, al ir detrás de Jesús, no simplemente es una curiosidad que tienen de él, porque Juan ha identificado a Jesús como el Mesías, entonces ellos van deseando tener ese encuentro con el Mesías, deseando conocer y tener esa relación con el Mesías, con el enviado de Dios, que es muy diferente a la curiosidad de Herodes, que simplemente quiere ser entretenido, y es más una morbosidad de él por conocerlo, pero no tiene ningún interés en llegar a conocer a Jesús en profundidad, o sea, en llegar a conocer de dónde viene, qué es lo que enseña y a qué es lo que lo llama. El otro ejemplo que podemos utilizar de ver a Jesús, por ejemplo, también lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 12 vienen están unos griegos en Jerusalén y Jesús se encuentra en Jerusalén, y estos griegos, quizás conversos al judaísmo, van y se le acercan a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dicen, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús, ¿no? Entonces, esos griegos que vienen y se le acercan a Felipe tienen un interés de ver a Jesús, de conocerlo, de conocer qué es su mensaje. Quizás también han escuchado su mensaje y se sienten atraídos por su mensaje. Nuevamente, querer ver a Jesús es muy diferente del querer ver a Jesús de gobernador Herodes. Repito, lo de él es morbosidad, el querer ser entretenido, y no tiene interés
de entrar en relación con Él. Pero estos griegos que vienen a buscar a Jesús, que tienen interés de verlo, ¿no? Y cuando Jesús se enteran de lo que le preguntan, Jesús les dice, ¿no?, que les da esa imagen de la semilla que tiene que morir, que para que pueda germinar, crecer y dar frutos, ¿no? Y solo aquel que muere que muere a sí mismo, puede ser atraído al reino, puede asumir la visión del reino, el morir para renacer, ¿no? Que es lo que Jesús nos invita, ¿no? Al querer conocerlo, al querer verlo, es conocerlo en intimidad, conocer la plenitud de su vida, no simplemente lo glorioso, sino también de su pasión, de su cruz, de su muerte y resurrección. Todo esto se tiene que contemplar para poder verlo, para poder conocerlo, para poder apreciar qué es lo que Dios en este hombre Jesús el Nazareno nos ofrece. Así que este querer ver a Jesús de Herodes es muy diferente del querer ver a Jesús de los discípulos de Juan que fueron tras Jesús y de estas personas griegas que vienen a Jesús en Jerusalén y le preguntan a Felipe, oye, ¿nos puedes presentar a Jesús porque queremos verlo, ¿no? Es un deseo de verlo que va más allá de la curiosidad, porque tienen el deseo de escucharlo y quizás la apertura para recibir lo que Jesús les puede dar. Y esto pues también para nosotros pues son palabras que nos invitan, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas cuando vienes a Jesús? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas simplemente tu propio interés, por más real y concreto que sea? ¿O también tienes interés en lo que Jesús quiere ofrecerte, la visión del reino? Y esta, pues, es una respuesta que solamente tú puedes dar. Nadie la puede dar por ti, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres ver cuando vienes detrás de Jesús? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.